Podcast La Biblia en un año, día 330. El tema de hoy, el amor, la unidad y el Espíritu Santo. El padre Raniero Cantalamessa es un fraile franciscano. En 1977, el Vaticano lo envió para ser observador en una conferencia en Kansas City, Estados Unidos, donde había 20.000 católicos y otros 20.000 cristianos. En el último día de la conferencia, después de que alguien hablara de la tragedia de todas las divisiones en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, 40.000 personas se arrodillaron en señal de arrepentimiento. Al levantar la mirada, el padre Raniero vio las palabras "Jesús es el Señor" en un letrero grande de neón que se alzaba en aquel lugar. El padre describe cómo vislumbró en ese momento lo que significa la unidad cristiana. 40.000 personas arrodilladas en arrepentimiento bajo el señorío de Jesús. Le pidió a un protestante laico que orara por él para experimentar más del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo llenó. Experimentó el amor de Dios por él de una manera nueva. Se encontró a sí mismo hablando de cierta forma como hablar en lenguas. La Biblia cobró vida de una manera nueva, recibió un nuevo ministerio. En 1980 fue invitado por el Papa Juan Pablo II para ser el predicador de la Casa Pontificia, y esto es lo que ha hecho durante los últimos 36 años. 3 temas dominan su notable ministerio: la unidad, el amor y el Espíritu Santo. Son distintos, pero están estrechamente relacionados. Hoy vamos a estar leyendo el libro de los Salmos, capítulo 133, versos del 1 al 3, en la versión Nueva Biblia Viva. Cántico de los peregrinos de David, verso 1. Qué admirable, qué agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre los montes de Jerusalén, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Amén. Punto 1. Vivan juntos en unidad. Dios bendice la unidad. Se puede leer en el verso 1 en la versión Dios habla hoy. Lo he visto una y otra vez. Bendice la unidad en el matrimonio, las familias, los equipos, las comunidades, las naciones y la iglesia. Cuando los cristianos de diferentes iglesias, tradiciones y denominaciones se reúnen en unidad, allá enviará el Señor bendición. Se puede leer en el verso 3 en la versión Reina Valera del 2015. El salmista escribe: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Se puede leer en el verso 1. Un proverbio dice: cuando las cosas débiles se unen, se hacen fuertes. Lo mismo ocurre con las personas. Los débiles unidos se vuelven fuertes. El salmista describe esta unidad como el buen aceite. En el verso 2, usando una imagen de Levítico 8:12, se puede ver y apreciar. Es como el rocío de Hermón. En el Salmo 133, el verso 3, se puede leer. El monte Hermón es un área extensa que por lo general está cubierto de nieve. Se eleva 2.800 metros, 9.100 pies sobre el nivel del mar. Se cree que su rocío mantiene toda la tierra fresca. Estas imágenes de aceite y rocío son imágenes de bendición donde hay unidad. El Señor concede bendición. Se puede leer en el verso 3. Acompáñame a orar. Señor, gracias por haber bendecido tanto la unidad. Oro para que haya unidad en nuestra iglesia y entre las iglesias alrededor del mundo. Amén. Acompáñame ahora a leer 1 de Pedro, capítulo 4, versos del 1 al 19. Vivir el ejemplo de Cristo. Verso 1. Puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir, porque Él que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para que el resto de su vida no la viva siguiendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios.
Ya basta que en el pasado ustedes hayan desperdiciado el tiempo haciendo lo que les gusta hacer a los que no creen. Vivan para sus vicios, malos deseos, borracheras y fiestas desenfrenadas, y para adorar a sus ídolos detestables. Verso 4. A ellos les parece extraño que ustedes ya no se junten con ellos para andar en las mismas inmoralidades, y por eso los insultan, pero ellos tendrán que darles cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados en este mundo por lo que hicieron en vida, vivan conforme a Dios en el Espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas, por tanto sean serios y responsables en la oración. Sobre todo, ámense en gran manera unos a otros, porque el amor cubre muchos pecados. Verso 9. Recíbanse unos a otros en sus casas sin hablar mal de nadie. Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios. Úsenlo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. El que habla, que lo haga como el que habla las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, que lo haga como el que tiene la fuerza de Dios para hacerlo. Así, en todo lo que ustedes hagan, Dios será alabado por medio de Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Sufrir por seguir a Cristo. Verso 12. Queridos hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba por el que están pasando como si fuera algo extraño. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren muchísimo cuando se muestre la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o malhechor, ni siquiera por meterse en los asuntos ajenos. Pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Verso 17. Ya es tiempo de que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si comienza por nosotros, imagínense el fin que les espera a los que no obedecen al Evangelio de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué le pasará al malvado y al pecador? Así pues, lo que sufren porque Dios así lo quiere, sigan haciendo el bien y entréguense a su Creador, porque Él es fiel. Aleluya. Punto 2. Ámense los unos a los otros profundamente. Ámense los unos a los otros profundamente, escribe el apóstol Pedro en el verso 8, en la parte A. La palabra griega usada para profundamente es la palabra usada para un caballo al galope completo. Significa con toda extensión y a veces se traduce como fervientemente. En palabras de la versión clásica de la Biblia amplificada, este tipo de amor cubre una multitud de pecados, perdona e ignora las ofensas de los demás. Se puede leer en el verso 8, la parte B, en la versión la Biblia amplificada. El amor perdona las faltas en los demás porque conoces la gracia amorosa e indulgente de Dios en tu propia vida. Esto es clave para mantener buenas relaciones y evitar discutir con los demás con demasiada facilidad. Sabes por tu propia vida cuánto te ama Dios y cómo ha perdonado tus pecados. Debes estar dispuesto a pasar por alto las ofensas y pecados de los demás. Esto no significa que el pecado no importa. Al contrario, Pedro nos insta a romper con el pecado. Se pudo leer en el verso 1. Romper con la vieja vida de malos deseos humanos y vivir según la voluntad de Dios. Se pudo leer en el verso 2. Recuerdo bien la reacción de algunos de mis amigos cuando me encontré con Jesús. Se sorprendieron por el cambio y pensaron que aquello era extraño. Pedro escribe, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables.
A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Se puede leer en los versos 3 y 4. Estás llamado a vivir de otra manera. Mantente sobrio y con la mente despejada para poder orar. Se puede leer en el verso 7. Sobre todo, ama. En el verso 8 se leyó. Practica la hospitalidad y usa tus dones. Se puede leer en los versos del 9 al 10. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Se puede leer en los versos del 8 al 9 en la versión NTV. Como el apóstol Pablo, Pedro enmarca el uso de los dones del Espíritu Santo en el contexto del amor. Se puede leer en los versos del 10 al 11, también ver 1 Corintios 12 y 14. El propósito de los dones es amar. Incluso si amas fervientemente, ese amor no siempre será devuelto. Espera la oposición y no te dejes sorprender por ella. No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tenga la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Se puede leer en 1 de Pedro, capítulo 4, versos de 12 al 13, en la versión NTV. Este es un tipo de sufrimiento al que todos los cristianos estamos llamados. El sufrimiento es parte del proceso de purificación. Dios usa el sufrimiento para refinarte y librarte del pecado en tu vida. Se puede leer en los versos del 1 al 2. Los insultos son en realidad una bendición. Si eres insultado por causa de Cristo, cuéntate como un bendecido. Es el Espíritu de Dios y su gloria en ti lo que hizo que los demás lo notaran. Se puede leer en el verso 14 en la versión El Mensaje. Aunque ser insultado es doloroso, toda crítica es una bendición. Si es verdad, es una bendición porque puedes aprender de ella. Si no es verdad y los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos. Se puede leer en el verso 14. Es un honor tan grande estar asociado con Jesús que incluso compartir su sufrimiento es una bendición. Como quiera que sea, una vez lo entiendas, vas a ser capaz de ver todas las críticas como una bendición. A veces sufrimos por nuestros propios pecados. Se puede leer en el verso 15. Pero el sufrimiento por ser cristiano no es causa de vergüenza, es motivo de regocijo y alabanza a Dios. Se puede leer en los versos del 13 y 16. Este no debería descorazonarte, sino seguir animarte haciendo lo que es bueno. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Se puede leer en el verso 19 en la versión NTV. Martin Luther King afirmó: he decidido continuar con el amor. El odio es una carga demasiado grande que soportar. Acompáñame a orar. Señor, ayúdanos a ser una comunidad que se ama profundamente y donde el amor cubre una multitud de pecados. Amén. Acompáñame a leer Ezequiel capítulos 47 y capítulo 48. Ezequiel capítulo 47, el río del templo, verso 1. Luego mi guía celestial me trajo de vuelta a la puerta del templo. Vi una corriente de agua fluyendo hacia el este desde debajo del templo y pasando a la derecha del altar, o sea, sobre su lado sur. Luego me trajo fuera del muro a través del pasillo de la entrada del norte y me hizo dar la vuelta hasta la entrada del este, donde vi la corriente fluyendo por el lado sur del pasillo de la entrada este. Midiendo a medida que avanzaba, el guía celestial me llevó 450 metros al este por la corriente y me hizo cruzarla. En este punto el agua me llegaba hasta los tobillos. Él midió otros 450 metros y me indicó que lo cruzara de nuevo. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas.
Otros 450 metros después me llegaba a la cintura, pero 450 metros más adelante había llegado a ser un río tan profundo que no podía cruzarlo, salvo que nadara. Era demasiado profundo para cruzarlo a pie. El guía celestial me dijo que tuviera en cuenta lo que había visto. Luego me llevó de vuelta por las riberas. Y ahora, ante mi sorpresa, muchos árboles estaban creciendo a ambos lados del río. Me dijo: este río fluye hasta el este a través del desierto y el valle del Jordán hasta el mar Muerto, donde transformará las aguas saladas y las hará frescas y potables. Todo lo que toque el agua de este río vivirá. Abundarán los peces en el mar Muerto, pues sus aguas tendrán propiedades medicinales. Donde quiera fluyan estas aguas, todo vivirá. Los pescadores estarán parados sobre las costas del mar Muerto, pescando desde Engadi hasta Eneglayi. Las costas estarán llenas de redes secándose al sol. Peces de toda especie llenará el mar Muerto tal como el Mediterráneo. Pero los esteros y pantanos no serán sanados, seguirán siendo salinas. Toda clase de árboles frutales crecerán en las riberas del río. Las hojas nunca se marchitarán y ni caerán, sino que siempre habrá fruto. Habrá una nueva cosecha de fruta cada mes sin falta. Es que está regados por el río que fluye del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Los límites del país. Verso 13. El Señor Dios dice: aquí están las indicaciones para dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Las tribus de José, Efraín y Manasés recibirán 2 secciones. En cambio, cada una de las otras tribus tendrá una porción igual. Yo prometí con mano alzada, en señal de juramento, dar la tierra a sus antepasados, y ahora la heredarán ustedes. El límite del norte va desde el Mediterráneo hasta Etlón y luego a través de Sedad y Hamat hasta Berota y Sibrayín, que está en el límite entre Damasco y Hamat, y finalmente hasta Hazar Hatikon en el límite de Jaurán. Así que el límite del norte será desde el Mediterráneo hasta Hazar Enán, en el límite con Hamat para el norte y Damasco para el sur. La frontera del este correrá desde Hazar Enán hacia el sur al monte Jaurán, donde dobla hacia el oeste al Jordán, en la punta del mar de Galilea y bajando por el río Jordán, separando a Israel de Galaad, pasando por el mar Muerto hasta Tamar. La frontera del sur partirá desde Tamar hacia el oeste hasta los manantiales de Meribá, Cades, y luego seguirá el curso del arroyo de Egipto, llamado Gadi el Arish, hasta el Mediterráneo. Del lado occidental, el Mediterráneo mismo será la frontera, desde el límite sur hasta el punto donde comienza el límite del norte. Dividan la tierra dentro de estos límites entre las tribus de Israel. Distribuyan la tierra como una heredad para ustedes y para los extranjeros que viven entre ustedes con sus familias. Todos los que nazcan en esta tierra, sean sus padres extranjeros o no, han de ser considerados ciudadanos y tienen los mismos derechos que sus propios hijos. Todos estos inmigrantes han de recibir tierra de acuerdo con la tribu donde ahora viven. Ezequiel capítulo 48, reparto de la tierra. Verso 1. Aquí está la lista de tribus y el territorio que cada uno de ellas ha de recibir para Dan, desde el límite norte en el Mediterráneo a través de Etlón, luego a Lebo Hamat y hasta Hazar Enán en la frontera entre Damasco hacia el sur y Hamat hacia el norte. Estos son los límites orientales y occidentales de la tierra. El territorio de Aser queda al sur del territorio de Dan y tiene los mismos límites al este y al oeste. La tierra de Neftalí queda al sur de Aser con los mismos límites al este y al oeste. Luego viene Manasés al sur de Neftalí
con los mismos límites al este y al oeste. Después hacia el sur está Efraín, Rubén y luego Judá, todos con los mismos límites al este y al oeste. Al sur de Judá está la tierra apartada para el templo. Tiene los mismos límites al este y al oeste, como las secciones de las tribus, con el templo en el centro. Esta zona del templo será de 13 kilómetros y 125 metros de largo y 10 kilómetros y medio de ancho. Una franja de tierra que mide 13 kilómetros y 125 metros de este a oeste y 5 kilómetros y cuarto de norte a sur rodea el templo. Esta franja es para los sacerdotes, o sea, los hijos de Sadoc, quienes me obedecieron y no se lanzaron a cometer maldades, cuando sí lo hicieron el pueblo de Israel y el resto de su propia tribu de Leví. Es su porción especial cuando la tierra sea distribuida. La tierra más exclusiva, al lado queda la zona donde vivirán los otros levitas. Será de la misma medida y forma que la primera. Juntas medirán 13 kilómetros y 125 metros de largo y 10 kilómetros y medio de ancho. No podrán vender, ni cambiar, ni ceder nada de esta tierra especial, porque pertenece al Señor, es exclusiva. Verso 15. La franja de tierra que queda de 13 kilómetros y 125 metros de largo por 2 kilómetros y 625 de ancho al sur de la sección del templo es para uso público, para viviendas, pastizales y parques. Con una ciudad en el centro, la ciudad será cuadrada de 2 kilómetros y 360 metros por lado. Una franja de 131 metros rodeará la ciudad y será tierra de pastoreo. Afuera de la ciudad, extendiéndose hacia el este y oeste por 5 kilómetros y cuarto al lado de los terrenos exclusivos. Habrá una zona de huertas de la ciudad para uso público. Estará abierta para cualquiera que trabaje en la ciudad, no importa de qué parte de Israel proceda. La zona entera, incluyendo las tierras exclusivas y tierras de la ciudad, forma un cuadrado de 13 kilómetros y 125 metros por lado. La tierra de ambos lados de las porciones exclusivas y de la ciudad pertenecerán al príncipe. Se extenderá desde el cuadrado de 13 kilómetros y 125 metros de estas hasta el límite occidental, y desde el otro lado hasta el límite oriental. Esta porción del príncipe tendrá como límites el territorio de Judá al norte y el de Benjamín al sur. Las secciones dadas a las restantes tribus son las siguientes. La sección de Benjamín se extiende a lo ancho de Israel desde la frontera oriental hasta la occidental. Al sur de la zona de Benjamín queda la de Simeón, también extendiéndose entre los mismos límites orientales y occidentales. Después viene Isaacar, con los mismos límites. Luego viene Zabulón, también extendiéndose a lo ancho de Israel. Finalmente viene Gad, que cuenta con los mismos límites sobre el este y el oeste, mientras su límite sur corre desde Tamar a los manantiales de Meribá, Cades, y luego sigue Wadi el Arish, arroyo de Egipto, hasta el Mediterráneo. Estas son las asignaciones que han de ser hechas a cada tribu, dice el Señor Dios. Las puertas de Jerusalén, verso 30. Cada puerta de la ciudad será nombrada en honor de una de las tribus de Israel. Sobre el lado norte, con su muro de 2 kilómetros y 370 metros de largo, habrá 3 puertas, una nombrada Rubén, otra Judá y otra Leví. En el lado este, con su muro de 2 kilómetros y 370 metros de largo, serán nombradas José, Benjamín y Dan. El muro sur, con la misma extensión, tendrá las puertas de Simeón, Isaacar y Zabulón. Sobre los 2 kilómetros y 360 metros del lado oeste, las puertas serán nombradas Gad, Aser y Neftalí. Verso 35. La circunferencia total de la ciudad es de 9 kilómetros y 450 metros. Y el nombre de la ciudad será Dios Sama. Dios está allí. Punto 3.
anhela el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo infunde el amor de Dios en tu corazón, se puede leer en Romanos 5:5, el Espíritu de Dios trae vida abundante, crecimiento espiritual, más frutos y sanidad a tu existencia. Ezequiel recibe una imagen de esto cuando ve la corriente de agua que fluye por debajo del templo. El agua brota y llega a ser un río que, en primer lugar, le llega hasta el tobillo, luego hasta la rodilla, luego hasta la cintura y finalmente el río ya era demasiado profundo para cruzar caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Se puede leer en Ezequiel capítulo 47, verso 5 en la versión NTV. Hay muchos árboles a ambos lados del río, se pudo leer en el verso 7. Por donde quiera que el río fluye, el mar se vuelve fresco. Se pudo leer en el verso 8. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Se puede leer en los versos del 8 al 12. Jesús dijo que aquellas promesas de Ezequiel no se cumplirán en un lugar, sino en una persona, el mismo Jesús. Se puede leer en Juan capítulo 7, versos del 37 al 39. A través del Espíritu Santo, las corrientes de agua viva fluirán en ti también. Jesús dijo, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Se puede leer en el verso 38. Este río de agua viva, por lo tanto, es una imagen de la obra del Espíritu, el cual te trae vida, abundancia y bendición, para después brotar de ti hasta tener un impacto positivo en los demás. Todas las metáforas apuntan a vida, crecimiento, fruto y sanidad. Es una imagen de la iglesia de Jesucristo creciendo y trayendo vida donde quiera que fluya el río. En última instancia, el río prefigura y anticipa la Nueva Jerusalén, la ciudad donde Dios vive. El nombre de la ciudad es Aquí habita el Señor. Se pudo leer en Ezequiel capítulo 48, verso 35. Esto prefigura el nuevo cielo y la nueva tierra que Jesús traerá cuando regrese. Ver Apocalipsis capítulo 22, versos del 1 al 2. Acompáñame a orar. Señor, gracias por el Espíritu Santo y la promesa de que corrientes de agua viva fluirán de lo íntimo de mi ser. Te pido que me llenes hoy con el Espíritu Santo para que pueda llevar vida, amor, unidad y sanidad donde quiera que vaya. Amén. La pastora Pipa añade en 1 de Pedro 4:9, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Al tener tantas personas que entran y salen de nuestra casa a diario, necesito leer continuamente este versículo. Recordemos que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y esta es su servidora, la que le da voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios le bendiga grande y ricamente.